Estamos ya de regreso en Tus Derechos y ya en compañía de Eric Iriarte, quien nos va a facilitar la vida respecto de estos temas, porque claro, la ley es para todos, pero no todos somos especialistas en temas informáticos, pese a que usamos la información y la informática. Eric, continúa la polémica, pero para entender la polémica hay que entender la ley también. ¿Había que regular estos temas? Había que regular una serie de temas que se vienen del mal uso de las tecnologías. Lo que hay que entender es que la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco es neutra, tiene la carga del usuario, es decir, la carga que el usuario le coloca, si ha sido para bien o para mal. Esto ha implicado que durante los últimos 20 años que tenemos Internet en el Perú, ha ido apareciendo una diversidad de regulaciones que estaban como dispersas. Temas de pornografía infantil, tema de difamación, tema de delitos informáticos propiamente dicho, de transferencia electrónica de fondos, de bancos de datos personales, pero estaban desordenados. Pero además en el contexto internacional se venía trabajando lo que se llama el Acuerdo de Cibercrimen o el Acuerdo de Budapest, que se pedía que el Perú la adhiriera, no necesariamente porque nos faltaran las definiciones jurídicas que ya venían en el Acuerdo de Budapest, sino sobre todo para las herramientas de cooperación técnica internacional, más cuando estos delitos son transfronterizos. Esa es la realidad en la cual teníamos. Era necesario ordenar la legislación que teníamos dispersa. Pudiéramos haberlo hecho adoptando el Acuerdo de Budapest y desde el Acuerdo de Budapest hacer la modificación, pero el Parlamento y el Ejecutivo decidieron que el camino era modificar la legislación y luego avanzar por otro camino. Bueno, finalmente se decantó por esta ley de delitos informáticos que al parecer ni siquiera en las propuestas iniciales había cierto consenso. ¿Qué pasó en un principio? De hecho, cuando hablo de delitos informáticos te refieres al bien jurídico de información en esencia, con lo cual los delitos informáticos puros o típicos serían el intrusismo, que alguien se meta a tu sistema de información, el sabotaje o el daño informático que alguien lo altere, la interferencia de un sistema informático, la intervención, si quieres, que alguien pudiera capturar los datos en el camino, los agravantes genéricos y el desarrollo de instrumentos que puedan servir para estos delitos siempre y cuando no tengan excepciones. Pero aparte tienes toda una gama de delitos, que son delitos comunes, si quieres llamarlo de alguna manera, por medios informáticos. Entonces un primer problema que tiene la ley es que se llama por delito informático y mezcla delitos por medios informáticos y delitos informáticos per se. Que solamente atañen al bien jurídico de información. En cambio, por ejemplo, una suplantación de la identidad, el bien jurídico protegido de la identidad, o el acoso a menores, el bien jurídico protegido de la integridad de los menores, su integridad personal. Este tipo de cosas hacen que ya haya una confusión desde el momento de la dación de la ley. En general, cuando quieres juntar ambos términos, habla de cibercrimen, y ahí tienes un pequeño dato que nos permite señalar de que hay confusión en el desarrollo de la norma. No se regulan todos los delitos por medios informáticos. De hecho, la difamación no ha sido tocada y uno puede difamar por medio de Internet. La revelación de secretos nacionales y uno también lo puede hacer por Internet. O el pánico financiero o una serie de delitos que no es necesario regularlos por Internet o regularlos por tecnologías. ¿Por qué? Porque la legislación penal es aplicable a todo ámbito y esfera social. Pero que faltaban algunas cosas, faltaban. Por ejemplo, este delito de acoso a menores es sumamente importante y creo que pudiera regularse. Pero cuando lo han regulado el acoso a menores solamente por medio informático o por medio de las tecnologías, bueno, ¿y qué pasa si no es por tecnologías? Entonces lo dejas abierto. O la suplantación de identidad. ¿Qué pasa cuando la suplantación de la identidad no es por tecnologías? Que es como se ha tipificado. Pudiéramos entender de que pudiera ser un tema de estafa, un tema de algún tipo de cosas. Pero si eso era así, entonces ¿para qué hacer una legislación que diga el que suplanta la identidad por medio de tecnologías? No es clara la técnica legislativa que ha querido hacer el Poder Ejecutivo, porque además hay que reconocer, este es un proyecto del Poder Ejecutivo que pasó a través del Parlamento, ¿no? Los debates del Pleno del Parlamento o el famoso dictamen Bengolea, en realidad no fueron recogidos en esta versión, que es la que finalmente se aprueba en el Parlamento y es promulgada por el Ejecutivo. O sea, se han juntado, se han mezclado cosas y además se han dejado cosas por fuera. Ese sería un... y además se han agregado... Se ha agregado un término que dice tecnologías de la información y la comunicación, pero no se define el término. Y como no lo defines, queda lo suficientemente abierto. Para algunos países y algunos organismos
TICS incluye telefonía, para otros no lo incluye, para otros solo internet, para otros se habla de las nuevas tecnologías, las NTICs, para otros también incluye el telégrafo. Como no está definido, bueno, finalmente, ¿qué es lo que va a aplicar el juez o el fiscal? Si lo que tiene es un tipo lo suficientemente abierto para que literalmente cualquier tecnología, incluyendo una grabadora digital, la mayoría de los aparatos ahora de domótica, es decir, de las casas, también incluyen conexión a internet. Entonces, una refrigeradora también pudiera incluirse como tecnología de la información y la comunicación si tiene conexión a internet. ¿Es eso lo que se quiso regular? Bueno, quedan muchas brechas. Esto que nos comentas de Budapest, si nos hubiéramos adherido a eso, ¿hubiera sido tal vez más completo? ¿Hubiera tomado ese camino? Hubiera sido más útil. Hubiera sido más útil porque te obliga a tener un punto mínimo. Budapest es un acuerdo internacional de mínimos, es decir, es lo que todos los países deben regular común para hacer persecuciones transfronterizas. No nos olvidemos que en derecho penal, si dos países tratan de hacer una persecución transfronteriza y no tienen el mismo delito, o no es exacto el delito, pues en realidad se complejiza la labor de quienes, de la policía, de los fiscales, de los jueces. Que esa parte de las herramientas de cooperación, Engaged Cooperation, que le dice el acuerdo de Budapest, era la que se estaba requiriendo, más que la tipología, porque teníamos, de acuerdo a los análisis, ya podíamos haber configurado Budapest en cierta manera, pero se hubiera podido aprovechar de una mejor manera si es que firmábamos primero el acuerdo internacional. A ti como especialista y otros tantos que también han comentado sobre el tema, ¿se los convocó en algún momento en la elaboración de esta ley o no? En el proyecto del Poder Ejecutivo, además dicho por parte del Ministerio de Justicia, se convocaron a entidades del sector público, en esencia, y entiendo que por el sector privado convocaron a Sbank. Aparte, no se convocó a ninguna comisión de TICS de la Sociedad Nacional de Industria, de la Cámara de Comercio, de AmCham, no se convocó a la Red Científica Peruana, no se convocó al Consejo de la Prensa, no se convocó a IPIS, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Es decir, no hubo la apertura necesaria que hubiera podido ser útil para luego hacer una persecución del delito de una manera armónica si se hubiera hecho una legislación adecuada e idónea, ¿no? ¿Cómo se podría modificar ahora esta ley? ¿O en qué puntos tú estimas se tiene que modificar? Porque si no, no se va a poder avanzar o va a quedar muy de hecho, lo que es cierto es que es una legislación vigente ya. De hecho, ya hay casos presentados, denunciados. El periodista Beco denunció a dos periodistas, a Roxana Cueva y al director del diario de Hoy, y además al congresista Mulder y a Jorge del Castillo. Es decir, ya hay una utilización de este tipo. Lo cierto es una legislación vigente desde el día 23 de diciembre, ya llevamos 10 días de la ley, si quieres ponerlo así. Y la única forma es o un proyecto del Ejecutivo o del Parlamento que la modifique, porque una ley es solamente modificable con otra ley, o que el fiscal o el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo pudieran colocar una acción de inconstitucionalidad, o que los colegios profesionales, o 5.000 firmas de ciudadanos. Lo cierto es que el Parlamento ya se ha dado cuenta de que pudo no ser la más idónea de las normas aprobadas y está en un proceso de revisión de qué cosas pueden modificarla. Además quieren hacerlo de manera multipartidaria, de modo tal que sea más fácil su paso. Ahora le tocará al Ejecutivo pues firmar la propuesta que haga desde el Parlamento, si no, también vamos a entrar en un impasse, ¿no? Bueno, si va a ser multipartidario va a tomar también más tiempo y en tanto la ley ya está vigente y en curso. Comentas, sí. Pero además no hay ningún trabajo iniciado a la fecha para adoptar el convenio de Budapest. Si no hay la intencionalidad, que más la ley dice deberá o se promoverá la adopción de acuerdos internacionales, pues no nos queda muy claro qué era la intencionalidad del Ejecutivo cuando presentó este proyecto. Agradecemos a Eric Iriarte su participación en el programa. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con el equipo del Ministerio de Justicia, parte involucrada también en esta iniciativa. Tus derechos, delitos informáticos. Volvemos.